va a tener una función quinasa o una función fosfatasa. Ese es el primer punto, ¿sí? ¿Cómo se regula esto? Pues por pura cuestión hormonal, ¿ok? ¿De qué forma? Pues vamos, ahorita ya sabemos varias cosas que tal vez en su momento no teníamos tan claras. Pero, por ejemplo, vamos a ver acá, déjenme buscar la imagen, así hablamos de ella. Enzima bifuncional. Ok. Listo. Bueno, entonces, estamos ubicados en esto de acá, en la imagen que hemos estado viendo unas cuantas veces. A ver, lo que le estaba contando es que la PFK2 y la fructosa bifosfatasa 2 es una misma enzima, que dependiendo del estado de fosforilación va a tener una función u otra. Punto número 1. Punto número 2, su regulación va a ser puramente hormonal. ¿De qué forma? Mediante vías de señalización. ¿Se acuerdan que les había comentado, eso incluso lo vimos la clase anterior, que las quinasas, ¿qué hormona activa las quinasas? El glucagón. Glucagón. ¿Qué hormona activa la vía de las fosfatasas? La insulina. La insulina, muy bien. Y glucagón e insulina, toda la historia de siempre. Entonces, ubiquémonos en un estado en el cual, por ejemplo, si ahorita, me imagino que ya todos desayunaron. ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? No, todavía no. Yo Todavía sí. no. Bueno, algunos sí. Yo también, ya sé. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba, o todos los que dormimos y no hemos desayunado, o ya desayunaron, ¿qué pasó? Cuando se despertaron tenían unos niveles de glucosa pues abajo o en el rango normal, ¿sí? O ligeramente bajo. ¿Qué pasó? Ustedes comieron y sus niveles de glucosa se volaron. ¿Por qué? Porque desayunaron cereal, fruta, panqueques, lo que sea, ¿sí? Huevos, lo que sea. ¿Esto qué hizo? Que sus niveles de glucosa se dispararan. A su vez, ¿qué se disparó? Los niveles de insulina, porque tenemos que regular esta hiperglicemia que se está dando después de la alimentación. Perfecto. ¿Qué pasó en sus músculos? En sus músculos pasó lo siguiente. La insulina, ¿sí? ¿Se acuerdan que activa la vía de las fosfatasas? ¿Sí? Específicamente a la fosfoproteína fosfatasa. ¿Ok? La fosfoproteína fosfatasa, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar desfosforilando a la enzima funcional, generando una función PFK2. ¿Ok? La función PFK2 cataliza el paso de fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-bifosfato. ¿Y eso qué hace? Es un regulador alostérico positivo de la PFK1, haciendo que en sus tejidos haya glucólisis. ¿Sí? Ustedes van a empezar a degradar glucosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó durante su cena de ayer y el día de hoy? Durante su cena de ayer y el día de hoy, ustedes pasaron de estar de una hiperglicemia, que es después de comer, a una ligera hipoglicemia. Sus niveles de glucosa empezaron a disminuir. Junto con eso, los de insulina. ¿Quién aumentó? Glucagón. ¿Por qué? Porque tiene que mantener la homeostasis de glucosa. Por lo tanto, el glucagón, ¿sí? Esta historia ya la sabemos. El glucagón, ¿qué va a hacer? Aumenta los niveles de AMP cíclico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase anterior? Aumenta los niveles de AMP cíclico debido a su recepción por una proteína G acoplada, ¿sí? Activando la proteína quinasa A. La proteína quinasa A, ¿qué va a estar haciendo? En un primer paso, ¿sí? La proteína quinasa A va a fosforilar a la enzima disfuncional. Fosforilar a la enzima disfuncional va a tener una función fructosa bifosfatasa 2, reduciendo los niveles del regulador alostérico, activando la vía gluconeogénica. ¿Sí? Activamos gluconeogénesis. Generamos glucosa. Además de eso, simultáneamente, ¿qué va a estar haciendo? Vean, la proteína quinasa va a estar fosforilando a fosforilasa quinasa, activando glucógeno fosforilasa. Vamos a estar degradando glucógeno, ¿sí? Inhibiendo su síntesis debido a la fosforilación de glucógeno sintasa. Y esto
¿sí? Y esto responde bastante bien a una imagen que vimos en nuestra segunda clase. ¿Por qué? Porque en nuestra segunda clase nosotros vimos una imagen muy parecida a esta, que ahorita se la voy a poner. ¿Sí? En nuestra segunda clase yo les enseñaba... Ay, Dios. Perdón. Les quería enseñar una imagen que vimos en esa clase. Ahí está, perdón. Aquí está. ¿Se acuerdan que en la segunda clase yo les enseñé esta imagen? Y les dije, ¿qué pasa durante los tiempos de no alimentación? Pues se da gluconeogénesis y glucogenólisis, degradación de glucógeno, ¿sí? Ahora entendemos por qué. Porque el glucagón va a estar activando la función fructosa bifosfatasa 2, activando la vía gluconeogénica, ¿sí? Agarrando alanina, lactato, piruvato y glicerol para hacer gluconeogénesis en una parte. Y en otra parte vamos a estar activando glucógeno fosforilasa por cascada de fosforilaciones, haciendo glucogenólisis, y esto va a estar regulando los niveles de glucosa sanguínea. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo ahora ya tenemos la imagen completa y ahora entendemos el proceso global de esta imagen tan resumida acá? ¿Sí? ¿Mejor? Sí, o mejor, muchas gracias. Ya me quedó mucho más claro. Ok, perfecto, me alegra escuchar eso. A ver, ¿alguien tiene alguna otra duda sobre cosas que hemos visto o algo relacionado? ¿No? Bueno, entonces, ¿se dan cuenta cómo poco a poco le damos más contexto y vamos profundizando en los temas? ¿Sí? Y así van a ser casi a lo largo de todo el curso. Cada vez vamos a estar hablando más y más cosas. Cuando sintamos, tenemos un montón de información disponible. ¿Ok? Bueno, entonces, retomando un poquito de la clase anterior, quisiera que todo esto quedara súper claro, el sistema de fosforilación y desfosforilación, ¿sí? Yo sé, parece trabalenguas, ¿sí? Pero créanme, es un trabalenguas que les sugiero conocerlo, y más que sabérselo y aprendérselo de memoria, entenderlo. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder diferenciar una persona que, por ejemplo, tenga algún problema en el metabolismo del glucógeno versus alguien que no. Y pues justamente eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, recordar un poquito el sistema de fosforilación y desfosforilación, sí, el mecanismo por el cual se regula glucógeno fosforilasa, que pues es mediado por la proteína quinasa A, debido a las altas concentraciones de AMP cíclico. Bueno, al final de cuentas, también necesitamos entender, ¿sí? Cómo se regula el glucógeno sintasa, ¿sí? Y una forma en la cual en una sección me lo hicieron ver, y dije, bueno, sí tienen razón, es cómo entender la GSK3, ¿sí? La glucógeno sintasa quinasa. ¿Se acuerdan que este de acá es un inhibidor de glucógeno sintasa? Porque fue la fosforil. Entonces, una forma en la cual la vieron ellos, y lo que está bastante bien, es pensar que GSK3 es un aliado del glucagón, ¿sí? Que va a estar inhibiendo glucógeno sintasa. La insulina inhibe al inhibidor, por lo tanto, activa. ¿Sí? Eso es algo que me gustaría que quedara claro. Si inhibimos a un inhibidor, estamos activando un proceso. ¿Ok? Y pues en este caso, eso hace la insulina. Activa la glucogenosintasa. Bueno, entonces pues ya continuando, hoy pues vamos a terminar de ver algunas cosas. Por ejemplo, entender en el hígado qué es lo que va a estar pasando. ¿Sí? Glucagón liberado por el páncreas va a permitir el paso de glucógeno a glucosa. Eso es resumido, ¿verdad? ¿Y qué da como resultado esto? Aumento de la concentración de sangre, de glucosa en sangre. ¿Okay? Que esto pues va a dar respuesta en páncreas para que libere insulina y module esto. ¿Sí? La insulina, ¿qué es lo que hace? Pues genera o activa el paso de glucosa a glucógeno. ¿Se acuerdan? Glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato mediante la enzima fosfoglucomutasa.
Y después tenemos la UDP, que va a estar generando glucosa, UDP glucosa, y pues de glucógeno sintasa va a estar generando glucógeno. ¿Okay? Recordar el rol de la glucogenina. ¿Okay? Al final de cuentas, esta glucosa va a ir disminuyendo en sangre y pues va a estar generando una respuesta por parte del páncreas. ¿Okay? Al final de cuentas, el páncreas va a estar modulando esta glucosa que va a estar en circulación. ¿Ok? Ahí su importancia. ¿Estamos con esto? ¿Todo bien? Sí, Guido. Ok, bueno, entonces, ahorita vamos a pasar a algo súper interesante que son enfermedades, ¿sí? Que son enfermedades hereditarias y que tienen un factor puramente genético relacionadas con el almacenaje de glucógeno. Hay un montón, sí, hay un montón de enfermedades relacionadas. Hoy vamos a hacer un énfasis en la primera. ¿Por qué? Porque es la más frecuente. Es la enfermedad hereditaria de almacenamiento de glucógeno más frecuente. Y es la enfermedad de von Wierke. Este de acá. La enfermedad de von Wierke es una enfermedad en la cual hay una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? A ver, ¿qué catalizaba esta enzima? ¿Qué catalizaba la enzima y dónde estaba ubicada? ¿En qué organelo estaba ubicado? Yo creo que metabolizaba glucosa 6-fosfato a glucosa o de glucosa a glucosa 6-fosfato y estaba en el mitocondria. Ok, dijiste la primera parte bien, ¿sí? La glucosa 6-fosfatasa cataliza el paso de glucosa 6-fosfato a glucosa, ¿sí? No viceversa. Viceversa es hexoquinasa o glucoquinasa, ¿ok? Y se encontraba en retículo endoplasmático. ¿Se acuerdan que en esta parte, sí, vamos a regresar un poquito acá. ¿Qué pasaba aquí? ¿Se acuerdan que glucosa 6-fosfatasa se encontraba en el retículo endoplasmático y la glucosa 6-fosfato tenía que entrar al retículo endoplasmático para ser catalizada, generando glucosa y fosfato? Esta glucosa iba a ser exportada. Ok, recordamos esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la primera enfermedad que es, y pues vamos a ver la de von Wierke, que es la más frecuente de todas. La enfermedad de von Wierke es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, ¿sí? Y en este caso, ¿qué vamos a tener de efecto? De la glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué efecto va a tener esto? Va a generar una acumulación muy grande de glucosa 6-fosfato, ¿sí? La glucosa 6-fosfato se va a disparar intracelularmente, va a haber muchísimo, sin la capacidad de liberar glucosa que pueda modular la glucosa la concentración de glucosa en sangre. Entonces, tomando en cuenta eso, ¿sí? Aquí vamos a hacer una pregunta de integración de lo que hemos visto. Si la concentración de glucosa 6-fosfato aumenta, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con glucógeno sintasa? ¿Va a estar activa o inactiva? Va a estar activa. Va a estar Activa. activa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el glucosa 6-fosfato es un activador de la fosfoproteína fosfatasa que va a activar a glucógeno sintasa. Muy bien, ok. Glucógeno sintasa va a estar activa. Ahora les pregunto, ¿qué va a pasar con nuestra vía glucolítica o gluconogénica? ¿Qué va a estar activo? ¿Qué va a estar inactivo? PFK1, fructosa difosfatasa 1, PFK2 o fructosa difosfatasa 2. ¿Qué creen? ¿Qué creen que es lo que va a estar activo en este proceso de la enfermedad de von Wierke? ¿La vía glucolítica o la vía gluconogénica? Tomen en cuenta qué regulamos en este paso. Guido, La creo vía que va a estar glucolítica. activa la... Ay, perdón, Sebastián. La vida Ah, gluconeogénica. La vía gluconogénica.
¿Ok? ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo? Yo ¿Qué estoy de dicen los acuerdo. demás? ¿De acuerdo? ¿Alguien Sí. más? A ver, tenemos 40 personas acá, es imposible que solo dos participen. Estoy de acuerdo porque se está inhibiendo el paso de G6P a glucosa, entonces se está activando el paso de G6P para usarlo para sintetizar glucógeno. Ok, ajá, pero ¿qué pasa con la vía glucolítica o gluconogénica? ¿Cuál de las dos está activa? ¿Cuál creen ustedes? A ver, ya dijeron algunos que la vía gluconogénica, pero ¿qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo, desacuerdo? ¿Qué pasa? Tal vez podría ser la glicólisis, ¿Por porque qué? como falta la G6P y en la vía de la gluconeogénica influye la G6P fosfatasa, en cambio en la otra no. Entonces no Ok, se eso miraría. es un punto. A ver, está bien todo lo que mencionaron, ¿sí? Ahora, o sea, estoy de acuerdo con sus puntos de vista. Ahora, necesito que pensemos en mecanismos de regulación. Vean, la G6P, la glucosa 6-fosfato, está elevada, está disparada a nivel intracelular. ¿Ok? Perfecto. Paso número 1. Paso número 2, ya dijimos que la glucosa 6-fosfato activa la fosfoproteína fosfatasa. ¿Sí? Si está activa la fosfoproteína fosfatasa, ¿qué pasa con nuestra enzima bifuncional? Si está activa la fosfoproteína fosfatasa, porque hay glucosa 6-fosfato disponible, ¿qué va a pasar? Activamos la ruta PFK2, ¿sí? Si activamos a la enzima PFK2, ¿qué estamos haciendo? Generando fructosa 2,6 bifosfato, por lo tanto estamos activando la vía PFK1. Es decir, va a haber una aceleración en glucólisis, ¿sí? Vean acá, PFK1 y PFK2 son las que van a estar activas. ¿Queda claro esto? ¿Queda claro este tipo de análisis? Estos son el tipo de preguntas más o menos que esperaría en un parcial, ¿sí? Pero ustedes tienen que integrar basados en situaciones que podría pasar. ¿De acuerdo? Guido, pero si también está activa la glucógeno sintasa, es que no se puede hacer, o sea, no se puede sintetizar glucógeno al mismo tiempo que se está degradando, o no sé. Ok, sí, es cierto, pero tomemos en cuenta, estamos hablando de una enfermedad. Esto no es un estado fisiológico normal, ¿sí? En un estado fisiológico normal, ¿qué pasaría? Pues en un estado fisiológico normal, vamos a estar sintetizando glucógeno y a la vez, bueno, realmente sí ocurre. Esto sí ocurre normalmente. ¿Qué pasa cuando entra glucosa a la célula? Vamos a ver aquí. Cuando entra glucosa a la célula, ¿sí? Glucosa se convierte en G6P, 6P, ¿ok? Acá. Pero, ¿cuáles son los destinos de la G6P? Ya dijimos, uno es la vía glucolítica y la otra es la vía de glucógeno. Esto ocurre simultáneamente y por eso es que la G6P siempre va a ser utilizada y es raro que se acumule. Por eso les decía, es raro tener una inhibición de la exoquinasa. ¿Por qué? Porque la exoquinasa responde a altas concentraciones de G6P. Por lo tanto, va a ser raro, va a ser raro tener una acumulación de esto. ¿Por qué? Porque esta o se va a hacer glucógeno o se va a hacer glucólisis todo el tiempo. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, Guido. Ya queda claro un poco más el mecanismo de esto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué esperarían en estas personas? En estas personas, en estos niños, normalmente son niños en donde se diagnostica esto. Ya dijimos, una gran síntesis de glucógeno, ¿sí? Primero, y una gran
degradación una gran degradación de glucosa. Por lo tanto, vean esto de acá. Bioquímicamente vamos a ver lo siguiente. El glucógeno se va a estar degradando, ¿sí? En concentraciones normales. ¿Cuál es el problema? Que el glucógeno siempre se va a estar sintetizando. Vamos a estar acumulando glucosa 6-fosfato. Al no poder generar glucosa, ¿sí? Vamos a estar en una hipoglicemia severa. ¿Okay? Primero. Esta hipoglicemia severa va a estar acompañada ¿de qué? De la utilización de glucosa 6-fosfato en la vía glucolítica. Ya dijimos, glucólisis va a estar activa. Va a estar activa, ¿por qué? Porque la enzima reguladora PFK1 va a estar activa. Por lo tanto, vamos a tener una gran acumulación de piruvato. Este piruvato, al no tener una demanda energética, pues, ¿qué se va a hacer? Va a generar muchísimo ácido láctico, generando una acidemia láctica. Pero paso número 1, paso número 2. Llevando también a una hiperalaninemia, mucho alanina mediante transaminasas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el piruvato se queda sin destinos, ¿sí? Ya no hay dónde meter al piruvato, lactato y alanina son los destinos, ¿ok? ¿Qué sigue? Pues debido a la acumulación de intermediarios metabólicos, ¿sí? Se va a dar la síntesis de triglicéridos. Esto acompañado de acetil-CoA debido a la gran cantidad de piruvato. Piruvato deshidrogenasa va a ser muchísimo acetil-CoA. ¿Y esto a qué va a llevar? A una hiperlipidemia, ¿sí? A un hígado graso. Vamos a ver niños que van a tener hígados grasos. Y además de eso, la glucosa 6-fosfato, como se está acumulando en grandes cantidades, vean, ¿qué se va a hacer? Ribosa 5-fosfato, que es mediante la ruta de pentosas fosfato, que lo vamos a ver más adelante, y este es precursor ¿de qué? De bases nitrogenadas. Ojo, bases nitrogenadas que no son necesarias, por lo tanto se van a degradar, llevando a una gran producción de ácido úrico. Vamos a ver niños con una hiperuricemia. Entonces, en Bonyerke, esos son los grandes rasgos característicos. Hipoglicemia, una muy baja concentración de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque no se puede regular la glucosa en sangre debido a la no exportación de glucosa. Hipoglicemia, hiperlactemia, hiperalaninemia, hiperlipidemia e hiperuricemia. Esos son los rasgos característicos de la enfermedad de Bonyerke. Y pues vamos a ver niños como estos, ¿sí? Clínicamente vamos a ver niños con mejillas y vientres hinchados, ¿sí? El vientre hinchado es debido a ¿qué? A una hepatomegalia, ¿sí? El hígado se va a agrandar en grandes cantidades. ¿Por qué? Primero porque vamos a estar acumulando, vean, muchísimo glucógeno, ¿sí? Ya dijimos, vamos a estar activando la vía de glucógeno sintasa. El glucógeno va a hacer que el hígado se pierda su tamaño normal y sea muy, muy grande. Paso número, esa es pues la razón 1 de la hepatomegalia. La razón número 2 es esta, la hiperlipidemia. El hígado se va a recubrir de grasa, ¿sí? Llevando a niños con vientres muy, muy grandes, ¿sí? Debido a la acumulación de grasas y glucógeno en el hígado. Hambre constantemente, ¿por qué? Porque van a estar en hipoglicemia, por lo tanto, sus células van a estar, en general, va a tener una respuesta como que no tuviera glucosa, lo cual pues va a ser una respuesta de hambre, van a ser niños que van a estar comiendo todo el tiempo. Y fatiga, ¿por qué? Porque no pueden utilizar sus reservas de glucógeno de forma adecuada. ¿Qué reservas pueden utilizar? Únicamente las reservas musculares. Las hepáticas no. Sin embargo, ¿cuáles son las mayoritarias? Las hepáticas. ¿Sí? Entonces vamos a tener niños con cansancio todo el tiempo, hambre constante y el rasgo característico es la hepatomegalia. ¿Sí? Y esos son los rasgos característicos de la enfermedad de Bonyerke. ¿Queda claro esto? ¿Qué les parece? Guido, entonces, una pregunta solo para ver si quedó claro. Como se va a acumular glucosa 6-fosfato, el cuerpo va a intentar
excretar esa glucosa 6-fosfato de todas las maneras que pueda. Y dentro de Exacto, esas maneras está la síntesis de glucógeno y glucólisis, exacto, junto. junto también con lo de la vía de petosa fosfato y lo de la hiperlipidemia, pero Exacto, como hay mucha glucosa 6-fosfato, va a intentarla deshacer o excretarla de todas las maneras posibles. Así es. exacto, así es, justamente así es. ¿Ok? ¿Estamos? Estamos con esta enfermedad de Munger, que muy bien. Quiero enseñarles otra enfermedad que es la enfermedad de Pompe. ¿Alguien ha visto o no? ¿Ha escuchado esa enfermedad antes? ¿No? La enfermedad de Pompe. No, Guido. No, Guido. Es la segunda enfermedad más frecuente relacionada con el glucógeno. ¿En qué consiste la enfermedad de Pompe? Para entender la enfermedad de Pompe tenemos que entender que la degradación de glucógeno, lo que hemos visto es que ocurre mediante el proceso de glucogenólisis. Pregunto, ¿en qué espacio celular ocurre glucogenólisis? A ver. A ver, ¿en qué espacio celular ocurre la glucogenólisis? En el citoplasma. En el citoplasma, muy bien. Sí, en el citoplasma se va a dar el rompimiento de glucógeno. ¿Por qué les pregunto esto? Porque existe otra vía degradativa de glucógeno, que es la vía lisosomal, ¿sí? La vía lisosomal es mediada, vamos a ver, lisosomal. Okay. La vía lisosomal, ¿sí? Es una vía muchísimo más directa en la cual consiste en una enzima llamada glucosidasa, perdón. Es una alfa-glucosidasa lisosomal que lo que genera es, a partir del glucógeno, glucosa 1-fosfato. Es una ruta alternativa, sin embargo, ¿qué tejidos utilizan primordialmente la vía lisosomal degradativa? Por ejemplo, músculo cardíaco, ¿sí? El músculo cardíaco es un tejido en el cual la degradación lisosomal de glucógeno es muy frecuente, ocurre todo el tiempo, ¿sí? Entonces, van a haber tejidos o focos donde vamos a tener esta ruta lisosomal muchísimo más activa debido a la ácido alfa-glucosidasa, ¿okay? Que es esta enzima. Y pues la enfermedad de Pompe es una deficiencia justamente de esta enzima, de la alfa-glucosidasa, que pues va a estar deficiente. ¿Y en qué va a inferir? Pues va a haber un problema en la degradación del glucógeno a nivel lisosomal, ¿sí? Uno pensaría, bueno, realmente va a estar la vía principal, que es la citoplasmática. Les soy muy sincero, hasta el día de hoy queda muy en desconocimiento el por qué esta enfermedad es tan grave y por qué lleva a niños a tener padecimientos tan fuertes, ¿sí? Solo se sabe que pues, es una enfermedad frecuente y que es causada por la deficiencia de esta enzima, ¿sí? Que es la vía lisosomal degradativa de glucógeno. Y bueno, vean, características interesantes, la cardiomegalia, ¿sí? Porque el tejido cardíaco va a ser el principal utilizador de esta vía lisosomal degradativa de glucógeno, ¿ok? ¿Por qué? Porque es más rápida. Es una vía degradativa muchísimo más rápida y el tejido cardíaco necesita esta vía rápida de degradación. Entonces, la presentación clínica más frecuente es la cardiomegalia. Esto pues asociada a, por ejemplo, hepatomegalia, sí, porque va a haber una acumulación de glucógeno. Esto ya lo sabemos por qué. Y otras cosas como debilidad muscular y los niños no logran vivir más de un año, ¿sí? Se estima que más o menos durante el primer año de vida, la vía degradativa lisosomal es la que da el 80 al 90% de la energía o de la glucosa en niños, ¿sí? Entonces, al estar deficiente, pues los niños no obtienen un sustento,
mediante el cual puedan sobrevivir. Por lo tanto, normalmente mueren muy jóvenes, muy niños, ¿sí? E incluso hay una película de esto. No sé si alguien sabe qué película es. Esta. Medidas extraordinarias. ¿Alguien la ha visto? ¿No? ¿Nadie? No, Guido. Es una película muy buena. En donde pues sale Harrison Ford. ¿Y por qué se las mencionan? Porque todo. Véanla, se la recomiendo muchísimo. Es una película muy buena. Todo es porque este niño, este actor famoso, no me acuerdo cómo se llama, Frazel, algo así, su hijo, él es un empresario muy famoso, de mucho dinero, y su hijo tiene la enfermedad de Pompe, ¿sí? Tiene la enfermedad de Pompe. Y pues es un caso raro porque vean el niño, ya es niño mayor. Y bueno, ¿en qué gira la película? Gira alrededor de que Harrison Ford es un bioquímico, sí, es un bioquímico de la enfermedad de la Universidad de Northwestern en Boston, un bioquímico muy famoso, un científico reconocido, y pues en su laboratorio se queda sin fondos. Entonces, este chavo le dice que le va a financiar la investigación para la enfermedad de Pompe, para que desarrolle una cura. Y bueno, todo gira alrededor del desarrollo de la cura de la enfermedad de Pompe para el niño este de acá, ¿sí? Entonces, pues, Harrison Ford, hay un momento donde, pues, se echa una explicación bastante buena en la enfermedad de Pompe, les comenta cosas que ya vimos, y, ojo, esta es una historia basada en hechos reales, ¿sí? Así que, pues, véanla, se la recomiendo un montón. Así que en las 2 semanas de vacaciones que tienen, véanla, por favor. Sí, se la recomiendo. Y si quieren, la discutimos al regresar. ¿Okay? Yo también la voy a volver a ver. Muy buena. Bueno, entonces está la enfermedad de Pompe. Sí, muy, muy frecuente. Y tenemos, por último, a la enfermedad de McArdle. La enfermedad de McArdle es una enfermedad muy frecuente y pues consiste en una deficiencia de la enzima glucógeno fosforilasa. ¿Sí? No hay forma de generar glucosa 1-fosfato y por lo tanto no hay forma de utilizarla tanto por vía glucolítica o por vía gluconeogénica. ¿Sí? Entonces, pues es una enfermedad bastante fuerte, bastante complicada de manejar. ¿Por qué? Porque igual los niños suelen tener una niñez muy difícil. ¿Sí? Bueno, entonces pues estamos con esas enfermedades, queda claro, la enfermedad de Bonjerque, Pompe y McArdle son las enfermedades más frecuentes que pueden existir. ¿Ok? Relacionadas con el almacenamiento de glucógeno. ¿Ok? ¿Estamos? Guido, ¿Sí? disculpa, dijiste que la alfa 1,4 glucosidasa es la vía lisosomal degradativa ¿de qué? Del glucógeno. Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, estamos con esto. Y no sé si alguien tiene alguna duda en general. Con esto terminamos el glucógeno. ¿Sí? Terminamos todo lo que teníamos que dar del glucógeno. ¿Alguien tiene alguna duda? Algo que no les haya quedado claro. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, entonces, debido a que tenemos un poquito de tiempo, les quería comentar y quería aprovechar para hablar sobre el metabolismo de una molécula con la cual todos hemos tenido contacto alguna vez. Bueno, tal vez sí, tal vez no, no sé. Es el etanol, ¿sí? ¿Cómo se metaboliza el etanol? La vía principal de metabolismo de etanol es la vía hepática, ¿sí? En el hígado se metaboliza todo el etanol que consumimos, pues, en cualquier bebida alcohólica. Entonces, ¿por qué en el hígado? Porque ¿en dónde se absorbe el etanol? Pues a nivel intestinal, ¿sí? El etanol se va a absorber a nivel intestinal, va a ser transportado en la vena porta. ¿Y cuál es el destino de la vena porta? A ver, que hay que ver una anatomía. El hígado. Exacto.
el destino de la vena porta es el hígado. Por lo tanto, todo lo que venga de ahí se va a metabolizar en el hígado. Entonces, hablando del etanol, vamos a ver esto de acá. Vean. ¿Cómo se metaboliza el etanol? El etanol se puede metabolizar por 3 rutas, ¿sí? Una ruta, la ruta principal es la de alcoholes hidrogenasa en citoplasma, ¿sí? Es la ruta principal y la ruta estandarte de metabolismo de etanol, la ruta más eficiente también. Tenemos otra ruta, el sistema MEOS, ¿sí? El sistema MEOS quiere decir Microsomal Ethanol Oxidating System, ¿sí? El sistema MEOS, ¿cuándo se activa o cuándo se da esta degradación en retículo endoplasmático? Es una que se da en retículo endoplasmático. Se da en casos de personas que consumen alcohol de forma crónica. En personas alcohólicas tienen este sistema MEOS altamente activo. ¿Por qué? Porque consiste en un citocromo, en el citocromo P450. ¿Ok? El citocromo P450 es un complejo de oxidativo en el cual se va a degradar no solo etanol, sino que muchas drogas, muchos medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, el acetaminofén es un medicamento que se metaboliza mediante el sistema P450, ¿sí? El citocromo P450. Entonces, y tenemos otro que es el peroxisomal, que es mediado por catalasas. Este de acá es utilizado también en consumo de alcohol crónico. MEOS en retículo endoplasmático y peroxisomal mediado por catalasa son sistemas de uso crónico, es decir, alcoholismo severo. Mientras que el alcohol deshidrogenasa, pues es una ruta principal utilizada en el consumo de alcohol de forma moderada, pues, no sé, un fin de semana o lo que sea, cada 15 días, una vez al mes, lo que sea. A eso me refiero. Entonces, alcohol deshidrogenasa es una enzima maravillosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque independientemente de la ruta, la 1, 2 y 3, el producto final es acetaldehído. Veamos acá, la ruta principal, alcohol deshidrogenasa. El etanol entra a la mitocondria, al citoplasma, perdón, y vean, necesita NAD para deshidrogenarse y generar NADH citoplasmático, ojo, NADH citoplasmático. Por lo cual, vean, vamos a generar muchísimo acetaldehído, ¿ok? Muchísimo acetaldehído. Este acetaldehído, ¿sí? Independientemente de la vía citoplasmática, peroxisomal o retículo endoplasmático, entra a la mitocondria y aquí está la enzima aldehído deshidrogenasa. Aldehído deshidrogenasa, vean, igual, NAD más, NADH. Generamos acetato y el acetato es precursor ¿de qué? De acetil-CoA. ¿Cuál es el problema del acetil-CoA? Que el acetil-CoA es el precursor de lípidos, de ácidos grasos, ¿sí? Y de ahí el por qué el consumo de etanol lleva a obesidad. ¿Por qué? Porque estamos fomentando o damos el precursor, el acetil-CoA, para que pueda ser utilizado como para generar ácidos grasos, ¿ok? Lo interesante del aldehído deshidrogenasa es que vamos a tener muchas isoformas, ¿sí? Por ejemplo, están isoformas hepáticas. Hay 2 isoformas, la isoforma hepática y la isoforma cerebral, ¿sí? Entonces, el acetaldehído realmente es el causante de todos los síntomas del alcoholismo, ¿sí? O del consumo de alcohol. La desorientación, ¿sí? El acetaldehído se empieza a acumular a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque el aldehído deshidrogenasa cerebral es muy poco activa, ¿sí? Haciendo que a nivel cerebral se acumule acetaldehído. La desorientación, pérdida de conciencia, pérdida de funciones motoras, ¿por culpa de quién son? El acetaldehído, ¿sí? Al final de cuentas se da una acumulación muy grande de acetaldehído, ¿ok? Entonces, cosas curiosas que podemos notar. Podemos notar que a nivel citoplasmático vamos a estar acumulando NADH en grandes cantidades.
Por ejemplo, en el sistema MEOS, vean, el sistema MEOS es un sistema dependiente de NADPH, ¿sí? Vean, acá lo que hacemos es oxidar el altanol a acetaldehído. El sistema MEOS muy utilizado, el cromo P450. Y en el peroxisomal, mediante catalasa, sí se va a dar, mediante peróxido de hidrógeno, se va a dar la oxidación de acetaldehído. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta vía citoplasmática, ¿sí? Esta de acá. ¿En qué consiste? Consiste en generar muchísimo NADH. Les pregunto, ¿de dónde creen que viene este NAD+? ¿De dónde creen que viene? Estamos en citoplasma. De la glucólisis. Muy bien, ¿sí? Al final de cuentas, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la concentración de NADH a nivel citoplasmático, ¿sí? El problema de esto es que la concentración de NAD+, que va a haber es muy poca, muy poquita, porque todo se está yendo a parametabolizar etanol. ¿Por qué? Porque el etanol es tóxico, ¿sí? La célula va a priorizar metabolizar el etanol porque es tóxico para la célula. Entonces dice, no, tengo que metabolizarlo porque si no me muero. Entonces, todo el NAD+ se va a estar utilizando para metabolizar etanol. ¿Qué pasa? Nos vamos a quedar sin NADA para generar oxalacetato citoplasmático, impidiendo gluconeogénesis. Además de esto, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que gluconeogénesis necesitaba NADH? Bueno, al final de cuentas, debido a que vamos a tener muchísimo NADH disponible en citoplasma, vean qué va a ocurrir. El NADH va a fomentar el paso de piruvato a lactato, ¿sí? Haciendo que todo el piruvato se vaya a lactato, haciendo que no haya piruvato disponible para hacer gluconeogénesis. ¿Qué pasa? Nos quedamos sin piruvato, sin oxalacetato citoplasmático. ¿Qué nos queda? Pues nada, no podemos hacer glucosa, bloqueamos toda la vía gluconeogénica. Es imposible utilizar o generar glucosa. Además de eso, ¿cuál es el problema? Vean, para hacer glucólisis necesitamos NAD+. ¿Con cuánto NAD+ nos quedamos? Pues poquito, por lo tanto, inhibimos la vía glucolítica. ¿Qué pasa? El hígado no puede hacer glucosa, ¿sí? Y los tres músculos no pueden utilizar glucosa. ¿Qué pasa? Pues es toda esta acumulación de factores que lleva a la pérdida de orientación, a la debilidad muscular, a la que la persona se duerma, va a estar en una hipoglicemia severa. Su célula va a estar en una hipoglicemia severa, ¿sí? Y por eso es que las personas se duermen o pues pierden la conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se inhibe la vía gluconeogénica y se inhibe la vía glucolítica. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, súper claro, gracias. Creo que es bastante interesante ver cómo podemos aplicar todo esto pues en cualquier lugar, ¿verdad? Cada vez que vayan o salgan a algún lugar, acuérdense de bioquímica. Acuérdense de alcohol deshidrogenasa, de acetaldehído deshidrogenasa y del sistema MEOS. Porque al final de cuentas se inhibe la vía gluconeogénica y se inhibe la vía glucolítica. A ver, ¿sí? Tengo una duda ahí. Si se inhiben las dos y el paciente tiene una hipoglicemia, ¿qué mecanismo de regulación hay que da para elevar esos niveles de glucosa? Exacto, muy bien. ¿A qué se sobrevive? Realmente la glucólisis, si bien va a estar inhibida, porque no va a haber suficiente NAD+, va a haber un poquito. ¿De quién? De este NAD+ que está generando el lactato deshidrogenasa. Va a haber un poquito y se va a estar utilizando glucosa en una cantidad mínima, lo suficiente como para que la célula no muera, ¿sí?
Entonces va a ser un mínimo flujo de glucosa el que va a haber. Pero eso no va a ser suficiente como para llevar a cabo actividades energéticas, ¿verdad? Son puramente sobrevivencia. Guido, disculpa, una pregunta. Ujú. ¿Por qué es que o sea, para la gluconeogénesis hay dos vías para exportar el oxalacetato? Uno Ajá. utiliza NAD y la otra, Las ¿por qué no se transaminasas. utiliza la otra, la del aspartato? Perfecto, excelente pregunta. ¿Por qué no se utiliza? Bueno, de hecho sí se va a utilizar aspartato transaminasa. Y por eso es que en personas, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver los exámenes de sangre de una persona que consume alcohol de forma frecuente. Yo lo vi, por ejemplo, en personas que consumieron mucho alcohol durante su juventud y después se hacían exámenes de sangre a adultos mayores o adultos en general. Se daban cuenta que las concentraciones de AST, de aspartato transaminasa, estaban por las nubes. ¿Por qué? Porque su único mecanismo de sustento era aspartato transaminasa. ¿Sí? Claro, sí va a ser una fuente para generar oxalacetato, claro que sí. Pero, ¿qué pasa? No hay piruvato para generar oxalacetato, porque el piruvato se fue a hacer lactato debido a la alta concentración de NADH a nivel citoplasmático. Claro que sí va a estar activa y va a ser una vía de emergencia, ¿sí? Este aspartato que va a estar acá. Entonces, si ustedes ven los exámenes de sangre de una persona que consume alcohol de forma muy frecuente, van a ver que sus niveles de transaminasa de aspartato va a estar por las nubes. ¿Sí? Sí, Guido, muchas gracias. Ok, Pero entonces el problema es un poco más atrás, ¿verdad? Porque no es que no se, exacto, porque ni siquiera hay piruvato para fabricar ese oxalacetato, entonces ni siquiera se puede exportar. exacto, justamente eso. No hay piruvato para hacerlo, entonces no se puede entrar a la mitocondria y hacer oxalacetato y por lo tanto no se puede exportar. Perfecto, ¿Sí? Guido, muchas gracias. Ok, buenísimo. Entonces de ahí nacen las famosas bases. Hacer base. A ver, ¿qué es hacer base para ustedes? ¿O que han escuchado qué es hacer base? O ya no se Para escucha, ya no tener usa más ese término. menos. Ah, sí se usa el término aún. Qué bueno. ¿Cómo dijeron ustedes? ¿Qué dijeron? Como Ir a para comer. tener más resistencia al Ajá, eso es lo que dicen, ¿verdad? Que para aguantar más, que no sé qué. Bueno, realmente eso tiene una base bioquímica muy, muy interesante. ¿En qué consiste? ¿Qué comen cuando hacen base? A ver, ¿qué es lo que comen ustedes? No puede ser que nadie acá haya hecho eso, no haya hecho eso. A ver, alguien, nadie. Aquí no juzgamos, de verdad. Nadie, en serio, no, hombre, no se los creo. Así comida chatarra, bien grasosa. ¿Verdad? Ajá, no ¿Verdad? es que O no sea, tenemos dieta, bueno, por lo menos yo como la verdad, lo que se me da la gana, la verdad. No es que tenga algo en específico que comer. sí, pues, bueno, comen lo que sea, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que está detrás de eso? Hacer base realmente consiste en una hiperglicemia, ¿sí? Generar hiperglicemia. ¿Por qué? Porque durante el consumo de alcohol se va a dar hipoglicemia, es decir, ustedes no van a poder generar glucosa para mantener los niveles de glucosa sanguínea. ¿Qué es lo que se recomienda? O bueno, no recomienda, ¿qué es lo que se dice? Voy a hacer base, ¿para qué? Para que, bueno, la razón nunca la dicen, pero es para eso, para mantener niveles altos de glucosa todo el tiempo, ¿sí? Sanguínea. ¿Para qué? Para que no me agarre la hipoglicemia y debido a que no puedo hacer glucosa, debido a la inhibición de gluconeogénesis, no me dé este bajón, no me dé este sueño,
que es característico del consumo de alcohol, ¿sí? Por eso dicen que se aguanta más, porque al final de cuentas va a haber una hiperglicemia y esto va a hacer que los niveles de glucosa no causen este bajón que pues suele ser acompañado con el consumo de alcohol. ¿Qué pasa si alguien, por ejemplo, empieza a tomar a mediodía y dice, no, hoy no desayuné? O el famoso, ahora dicen esto de desayuno líquido. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, básicamente no comió nada, la persona durante toda la mañana está en una hipoglicemia severa, empieza a tomar alcohol, lo más probable es que esa persona se quede dormida al ratito, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser una hipoglicemia muy, muy severa que va a llevar a una pérdida de funciones, ¿sí? Por lo tanto, hagan base, ¿ok? Coman algo alto en carbohidratos, algo que les lleva a una hiperglicemia, ¿sí? Esto les va a dar una mayor una mayor soporte a la hipoglicemia y a la inhibición de gluconeogénesis que van a estar llevando a cabo. Y es una excelente conversación que pueden tener con quien nos esté acompañando. ¿Sí? Bueno, estamos con esto. ¿Alguna duda de esto? ¿Todo claro? Todo claro. Todo claro. Ok, entonces la próxima vez que vayan a algún lugar, que tomen algo con un amigo o lo que sea, acuérdense de bioquímica y acuérdense que bioquímica está en absolutamente cada paso de su vida, ¿sí? Y les va a acompañar el resto de su vida. Así que necesito que lo piensen de esa forma, porque créanme que les va a ayudar bastante. ¿Ok? Bueno, estamos por el día de hoy. Si no tenemos ninguna duda, pues creo que lo podemos dejar acá. Solo unas cositas antes de marcharnos. Cosa número 1. Ustedes en el portal ya tienen las presentaciones, ¿sí? Y además de eso tienen un apartado que dice lecturas. ¿En qué consiste eso? Bueno, tenemos 2 semanas de vacaciones, ¿ok? Pero 2 semanas de vacaciones no quiere decir que nos vamos a olvidar de bioquímica. Por lo tanto, vamos a leer estos 2 documentos, ¿sí? El primero, lo vamos a ver ahorita rapidito para que lo tomen en cuenta. El primero es... ¿dónde está? Aquí. Ok, el primero es este, que es cómo se puede manejar fisiológicamente una dieta alta en fructosa. ¿Por qué? Porque nuestro siguiente tema al regresar es metabolismo de fructosa. ¿Ok? Entonces, esto es un artículo muy bueno, pues da una visión bioquímica, clínica y nutricional de la fructosa y cómo se puede llevar a cabo un mejor manejo en estas dietas. Y el segundo es mi favorito, en el cual se ve como el consumo de fructosa durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Cómo la madre con consumo alto en fructosa puede llevar a una obesogénesis, a niños obesos, ¿ok? Obesos desde el nacimiento. Así que está súper interesante, es un tema muy bioquímico, este de acá lo manejan aquí lo manejan muy clínicamente, lo cual creo que está re bien y un poco nutricionalmente. Así que se los dejo, por favor, indispensable leerlo para la clase cuando regresemos. ¿Sí? Vamos a hacer una actividad con estos 2 artículos, ¿sí? No les va a tomar más de 2 horas leerlos, así que tienen tiempo, tienen 2 semanas para eso. Así que, porfa, leámoslos, yo también me lo voy a volver a leer, así hacemos la actividad cuando regresemos, ¿ok? Va a ser una actividad que pues va a tomar parte de la asistencia de ese día, así que por favor, leámoslos, ¿ok? ¿Estamos? Guido, Gracias, fíjate que Guido. solo hay uno, ¿Sí? porque o sea, en el portal donde dice lecturas de discusión no es una carpeta, sino que solo te deja descargar el segundo, el de la obesogénesis. Uy, Dios, va, gracias que me dijeron. Vamos a ver, ahorita lo voy a poner, ¿ok? Así lo tienen ahí y lo descargan. Solo el de obesogénesis está. Sí, solo cuando uno le da clic a eso, solo se descarga ese. Ok. Bueno, vamos a ver. Gracias por decirme. Entonces, vamos a ver acá. Lecturas de discusión. Sí, tienen razón.
Ok. Supongo que en algún lugar puedo poner que descargue los dos. Bueno, entonces ahí se acuerdan. Semana que regresemos. Artículos, ¿sí? Los dos artículos que leer. El mapa metabólico de fructosa y galactosa y el mapa metabólico de ruta de pentosas fosfato. Así que hay trabajo de bioquímica para que no se olviden y estemos en la misma sintonía todos, ¿ok? Ok, vamos a ver. De acuerdo, Guido, muchas gracias. Bueno, estamos, entonces, pues podemos dejarlo acá el día de hoy. A lo largo del día les estaré bajando, habilitando el otro documento para que lo puedan tener, ¿ok? Estamos, que tengan un excelente día, nos hablamos. Gracias, Guido. Gracias, buen día. Adiós. Gracias. Gracias, Guido, feliz día.